Este episodio es para las madres y padres solteros que están sobreviviendo, trabajando, criando y soñando al mismo tiempo. Para quienes están construyendo un futuro desde cero, demostrando que no se necesita una vida perfecta para lograr grandes cosas. This episode is for single mothers and fathers who are surviving, working, raising children, and dreaming at the same time. For those who are building a future from scratch, providing that you don't need a perfect life to achieve great things. A veces la vida te pone pruebas sin avisar. Te exige cosas fuertes cuando lo único que quieres es descansar. Pero en medio de la presión, hay personas que descubren algo más grande que la fuerza, la gracia. Hay quienes enfrentan situaciones inimaginables y aún así no sabemos de dónde sacaron la energía, la voluntad, la fuerza o la fe para continuar y llegar hasta donde están hoy. En el episodio de hoy me acompaña una mujer que se encarga de mostrarnos esa gracia día con día y bajo toda esa presión. Una madre, una profesional, una luchadora que aprendió a cuidar de su corazón, de su familia, de sus hijos. Su nombre es Charlotte Escajadillo. Ella es una enfermera registrada en los Estados Unidos. Una mujer que empezó como financiadora y terminó cuidando de pacientes. Bienvenidos a Café Entre Amigos. Soy Esther Flores, su host del día de hoy. Que la invitada es Charlotte Escajadillo, una amiga mía. Para un poco de contexto, nos conocemos hace ya 20 años o más. Fuimos al colegio juntas y me siento muy orgullosa de tenerla hoy como invitada en el podcast. Bienvenida, Charlotte. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Esther, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y contenta de estar el día de hoy contigo aquí en esta podcast, donde vamos a compartir unas ciertas experiencias y cosas que puedan inspirar pues a las personas que puedan ver este podcast junto a ti. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. A quienes no te conocen aún, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Quién es Charlotte? Y cuéntanos un poco también de tus raíces, ¿de dónde eres? Charlotte viene de Lima, Perú. Llego a este país cuando tengo 18 años. Con muchísimos sueños, pues a este país. Con sueños que he tenido desde pequeñita, pero que de un momento tuvo que tener pausa por situaciones que pasé. Los sueños estaban dentro de mi corazón desde muy niña. Y llegué a este país pensando en todas las oportunidades que este país da. Toda mi vida era normal hasta que de pronto una situación muy triste pasa como cuando tengo 10 años, mi madre fallece. Entonces, desde ahí viene a cambiar mi vida por completo. De lo que estaba yo acostumbrada a lo que vengo a conocer después de tener el cuidado completo de una madre, al no tener absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando empiezo mi hermana y yo, quedamos prácticamente mi hermana, mis hermanos y yo, a tomar o a tratar de pensar en emigrar a otro país. Y la opción que teníamos, como ya había yo venido acá a los Estados Unidos cuando tenía 5 años de visita y teníamos la visa en ese entonces la opción que teníamos era venir a este país. Y fue mi hermana quien tomó la iniciativa de venirse acá primero o que abrir camino. Y entonces es ahí cuando pienso yo digo, ¿qué hago quedándome en Perú? Y prácticamente mi hermana, quien es para mí mi familia más cercana, está allá. Y es ahí cuando yo decido migrar para Estados Unidos. Para mí fue algo como mucho más fácil porque la conexión que yo he tenido con mi hermana se hizo más grande después de que mi mamá fallece. Quedarme prácticamente sola en Perú era lo que más me jalaba, venirme a este país y estar junto con mi hermana. Entonces fue un poco difícil en el sentido de que tenía muchas amistades del colegio, gente que pasé muchos años de mi vida, desde los 5 añitos hasta los 16 que me gradué. Fue muy difícil para mí dejar pues mi tierra, mi familia, o sea, o los que quedaban de familia prácticamente. eh, no sé, como no me tomó mucho tiempo pensar y tomar la decisión porque, como te digo, mi hermana estaba acá. eh,
quería abrirme nuevas oportunidades, quería saber qué era estar aquí en Estados Unidos. Y me jalaba mucho estar, ya para ese entonces mi sobrina había nacido, entonces me jalaba mucho el estar junto con mi familia y ver qué es lo que podía hacer yo en ese país. Yo me sentía muy sola allá en Perú y preferí estar al lado de mi hermana. Como decir, oh, esto no me va a volver a suceder cuando recién llegaste a este país, digamos, no sé si fuiste al colegio aquí o empezaste a trabajar, pero cuéntanos de una experiencia que te haya marcado cuando recién llegaste. Una de las experiencias que yo recuerdo cuando yo recién llegué a este país, más que todo, fue que me tocó empezar desde abajo, como por ejemplo, de repente siendo babysitter de una familia, de unos niños de una familia que tenía tal vez un estatus económico bueno, donde yo tenía que llegar a cuidar, a limpiar y pues para mí era chocante porque definitivamente después de haber, pues, de alguna manera u otra, haber tenido una posición un poquito más estable, venir a empezar de aquí a este país de cero y ver a las personas y decir, esa puede haber sido yo. Choca bastante, choca bastante. A mí me pasó algo similar. Sobre todo, yo recuerdo que nos encontramos, me imagino, fue en el año 2005, que fue que yo llegué aquí. Y tú ya estabas un poquito más estabilizada, recuerdo yo. Dime tú, ¿cómo es el proceso de empezar a hablar inglés, de empezar a adaptarte, empezar a formar amistades? ¿Cómo vino la confianza hacia otras personas estando en un país completamente distinto? Fue muy difícil para mí. Yo apenas llegué, siempre he querido, en mi corazón siempre estuvo el sueño de querer ser una profesional, sea aquí en la China o donde sea. Entonces, cuando termino la escuela am, en Perú y me gradúo, vengo por aquí y me meto a high school. Así sea el último año. Entonces me meto a high school y yo digo, bueno, va a ser fácil. Voy a ponerme a estudiar un añito más y ya me gradué de high school y de ahí ya sigo la universidad, ¿no? Pero cuando entro es cuando me doy cuenta que me toca ir a lo que le llaman a clase ISOL, aquí, que es inglés y español, que los profesores como que saben español o que te pueden guiar. Entonces, para mí era difícil, dificilísimo, porque yo no había ido a la academia de inglés en Perú. Yo no sabía inglés más que las clases básicas que nos enseñaron en el colegio. Entonces, cuando me tocaba leer un libro o nos mandaban una tarea, yo tenía que buscar muchas veces traducción en el diccionario, en la computadora, o muchas veces buscar un libro que me mandaba, buscarlo en la librería en español para yo poder entenderlo y de esa manera defenderme en las clases cuando hacían preguntas. ¿Sí? Y entonces también pasé por bullying. O sea, había una muchacha que sabía pues inglés y siempre me estaba interrumpiendo, siempre me estaba diciendo, pero ¿cómo no entiendo las preguntas? Y me tenía hasta aquí, porque siempre se metía y siempre se metía conmigo. Entonces yo en algún momento le puse como el pare en un momento porque ya no soportaba su bullying que me hacía. Y gracias a Dios todo eso cambió y simplemente con el paso de los años, poco a poco, empecé como que a afinar más el oído. Con el día a día fue que aprendí el inglés. No es que me metí como a clases de inglés y aprendí, no, eso fue el día a día. Pero me di cuenta también que si me sentía cómoda solamente hablando español o buscando personas que hablaran español, no iba a poder crecer. Yo necesitaba gente a mi alrededor, así no me entendieran. Necesitaba gente a mi alrededor que me, que me challenge, Empujara. que me Claro. empujara a hablar inglés. Entonces Así es. empecé a rodear un poquito más o buscar trabajos donde me exigiera un poquito más el inglés. Y así fue. Y muchas veces no entendía y trataba de agarrar partecitas de lo que me decían y los ponía juntas y es ahí cuando yo podía responder, ¿no? Poco a poco. Y así fue. Wow. Entonces pasan los años, Carlos empieza a trabajar de lo que haya, como la mayoría de personas que migran a este país. Me imagino, ¿no? Tú y tu hermana. Pero viene la época de enamoramiento, viene la época de ser mamá. Cuéntame un poquito sobre tu maternidad
estando en otro país, ¿no? Porque sabemos que ser madre cambia todo, nos enseña tal vez sobre el amor, la fuerza, el cuidado y la paciencia. Así que, ¿cómo fue para ti la maternidad, tus dos maternidades en un país que no era el tuyo? Bueno, primero que todo, amé mis 2 embarazos. Amé, yo amo salir embarazada, amo pasar ese proceso de embarazo, me encanta. Será porque lo pasé, gracias a Dios, sin ningún tipo de complicaciones como otras experiencias de otras mamás, pero me encantó muchísimo. El primer embarazo fue a mis 18, 19 años, mis 19 años, fui muy joven. Ujú. Fue muy duro también porque me tocaba desde pequeñito tener que dejarlo a que me lo cuidaran. Obviamente en ese país tienes que trabajar siempre para poder mantenerte. Entonces como que me era difícil conseguirme una persona que me cuidara al niño de confianza, que yo dijera, yo puedo dejar a este niño y me puedo ir tranquila a trabajar. Gracias a Dios, en ese proceso encuentro una persona muy linda, muy buena, que me cuidó por muchos años a Mikey. Con Mikey tuve una experiencia diferente porque me tocó trabajar muchísimo y dejarlo y empezar a estudiar en la carrera que primero hice como asistente médico y me tocaba muchas veces pues buscar aquí, buscar allá, buscar a mi hermana, una señora. Era muy difícil para mí y ahora es que me siento así como un poquito triste que eso haya sucedido de esa manera porque pues perdí muchas cositas en el proceso de su crecimiento, que me hubiera encantado haberlas vivido, pero todo eso me doy cuenta cuando vivo la experiencia con mi segundo bebé, que es completamente diferente. Con él pude estar en la casa por 5 años, pude tener todas las experiencias con él, desde pequeñito verlo caminar, verlo hacer sus primeras columnas de bloques de maderita y cosas así. O sea, fueron dos cosas sumamente diferentes. Claro, y como tú, ahí vemos, porque me incluyo yo también, vemos muchas mujeres que pasamos eso con nuestro primer embarazo. Yo acabo de tener una bebé, bueno, ya no acabo, ya va para 1 año y medio, va para 2. Y el mismo proceso que tú, observando ciertas cosas que me da tanto dolor en el corazón no haber podido experimentar con mi primera hija. Entonces, a veces también nosotros pensamos que para lograr algo tenemos que tener todo bajo control, pero sin embargo no nos damos cuenta de que las cosas pasan por alguna razón. Como sabemos, la vida no funciona como nosotros quisiéramos, ¿no? La mayoría del tiempo. ¿Hubo algún momento en que tú sentiste que ya no podías más, que querías renunciar a todo, que querías regresar o que querías decir, tirar la toalla, ya no puedo? ¿En qué momento tú sentiste eso? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿en qué momento dijiste, no más, ya no, tengo que cambiar mi manera de vivir? Muchas veces sentí el que ya no podía más. Muchas veces en la fase de mi vida yo he sentido ese sentimiento de decir, no más, no puedo, no puedo. Pero el ver a mi hijo era mi inspiración para salir adelante, era mi motor para seguir esforzándome a buscar, a forjar un futuro mejor para él, mejor que el mío. Estaba en mis manos hacerlo. Y hubo un momento en que me tocó trabajar 3 trabajos en este país. Me tocó trabajar full time en la mañana desde las 8 hasta las 5 y después me tocó trabajar desde las 7 hasta las 4 o 5 de la mañana, que lo hice como un par de veces. Una de esas fue que en el segundo trabajo que me tocaba fue como mesera, el cual ahí me di cuenta que como mesera no puedo hacerlo. Y estaba prácticamente para hacerte la corta en un concierto, atendiendo una mesa, me piden 2 botellas de licor. Estaba trabajando, mirando, para mí era nuevo, porque yo no era nada buena, no tenía experiencia mucho en ser mesera. Y de pronto le traigo las botellas, sigo atendiendo otras mesas, de pronto termina el concierto y se van sin pagar. Me toca trabajar me tocó trabajar toda esa noche hasta las 4 de la mañana Para poder pagar ese bill. para esas 2 botellas que se llevaron. Yo salí mareada sin haber tomado de ese trabajo, mareada del cansancio de todo el día de no haber podido dormir ni nada. Y me iba a la casa manejando y llorando porque dije, ¿cómo es posible que puedan hacer esto? O sea, hay personas que necesitan
mí me dio tanta rabia ese día. Pero más sin embargo, esa fue una de las veces. Otras veces también me tocaba hacer valet parking en las noches y mi hijo en la casa, tipo 10 de la noche y decirle, el iPad es cualquier cosa me haces FaceTime, pero necesito que te quedes tranquilito. Antes de abrir la puerta a nadie, cosa me avisas y yo tenía que trabajar, un segundo trabajo. Entonces a veces acá llueve terriblemente. Entonces cuando estaba trabajando como a las 11 pues a la noche empezaba a llover, pero como ducha. Y me tocaba seguir trabajando y yo seguía corriendo, trayendo los carros. Y cuando llegaba a mi casa, estaba empapadita, así de que había llovido terriblemente. Y decía, no, ¿qué tengo que estar pasando? ¿Es por qué yo tengo que estar matándome de esa manera? Yo tengo que hacer algo, hacer algo. Yo tengo que ver la manera cómo hacer para seguir mis estudios porque no puedo dejarlo donde está. Yo necesito llegar, aunque sea si no puedo ser médico, por lo menos ser enfermera, pero yo necesito hacerlo. Y esas cosas eran las que me pasaba, eran las que me hacían como que no, tengo que hacer un cambio por él y por mí. Y prácticamente esas situaciones, entre muchas, fueron las que me hicieron volver a retomar a estudiar. Realmente difícil. Yo sé que yo no soy la única que se siente que eso toca un nervio, porque así como tú, también lo he pasado yo. Y me imagino que muchas mujeres, y quizás también hasta padres, que han tenido que hacer el sacrificio de dejar a sus hijos sin querer, ¿no? Para la búsqueda de una vida mejor en otro país. Carlos, entonces, ¿en qué momento es que llega la fe a tu vida? Definitivamente cuando estoy en el trabajo, muchas cosas con Dios. Que dije, si hay algo que puedo hacer diferente, algo que no lo haya hecho antes, voy a empezarlo a hacer ahora. Y si y me puse la meta así, empezar por poquitos. Uno de esos números en grande, todos los días al empezar mi mañana, todos los días darle el primer lugar a Dios y orar y decirle gracias por todo y orar y todos los días. Y de pronto me pasaban unas cosas, Esther, que yo decía, no lo puedo creer. Wow, Dios, o sea, yo pedía cosas en mi cabeza, no sé si me pasará esto. Pronto, te voy a contar una anécdota bien rápida. Me pasa de que yo estoy en un trabajo donde no me estaban pagando suficiente para poder yo encontrar una renta o un lugar de mudarme sola, porque tenía que tener un cierto sueldo. Entonces yo agarro y estoy ahí y digo, ¿cómo puedo hacer para eso? Una amiga viene y me dice, hoy me despido porque me voy a ir a otro trabajo y estoy dejando mi posición. Estaba pensando de qué tú opinas para decirle a mi jefe para que tú cojas esa posición. Y le digo, bueno, sí, por favor, ayúdame. Le digo, ayúdame para ver si es que me dan esa posición. Habla por mí. Bueno, ella agarra, se va y digo, ay, me pongo a orar y le digo, Dios mío, es que me consideren para esa posición, así ganaría un poco más. Y de repente ya me puedo mudar a una cosa mejor. Cuando de pronto agarra y me llaman los jefes de mi amiga, me llaman y me dicen, me sientan en la oficina, los jefes grandes, y me dicen, hemos estado pensando en darte esta posición que va a estar libre, que tú consideras, ¿qué te parece? Y yo, oh, sí, claro que sí, sí me gustaría. Yo contenta que me dieron la posición, claro que sí, sí me gustaría tomar la posición y todo, me la dieron. Cuando estoy saliendo, me voy a mi oficina, no la veo a mi amiga. Yo quería verla para agradecerle lo que había hecho por mí. Entonces no la veo. Y cuando la veo le digo, ay, oye, le digo Juanita, ¿no? Le digo, oye, Juanita, ven, quiero agradecerte por lo que tú has hecho por mí. Gracias por decirles para que me den el trabajo. Me dice, yo no he dicho nada. Yo no he hablado con ellos. Y yo, pero cómo que no has hablado con ellos? No, yo no dije nada. No tenía el tiempo. Estaba bien bici el día de hoy. Y yo, ok. Me fui a mi oficina y me puse a llorar. Porque sin decir nada a ella ni nada. Yo le pedí a Dios con el corazón de que me diera la oportunidad, mas sin embargo, nada pensaron en mí y Dios me dio la oportunidad de tener una mejor posición con un mejor pago, que me abrió la oportunidad para poderme mudar finalmente a un lugar mucho mejor con mi hijo. Para seguir entendiendo sobre quién es Charlotte y todas las cosas que
como persona has pasado en otro país. Antes de dedicarte a la salud, tú has pasado, como me estás diciendo, por diferentes etapas, diferentes profesiones. ¿En qué momento tú sentiste ese llamado para ya ves, el doctorado, enfermería? Porque te escucho decir que tú querías ser, si no era doctora, enfermera. Pero ¿en qué momento tú sientes ese llamado para esa profesión en particular? Bueno, desde muy pequeña, desde muy pequeñita, yo he tenido ese anhelo en mi corazón de poder ayudar a las personas o de curar personas. Desde muy pequeña he soñado con estar en el campo médico, con mi bisabuelita, porque mi bisabuelita vivía conmigo en ese tiempo. Entonces, ella una vez estuvo muy enferma y yo me hacía mis menjunjes, según yo, viendo mis propios medicamentos a curarla. Entonces yo hacía o cremitas o cosas que le iban a ayudar a curar y yo decía, ven cómo la está curando. Para mí era que yo la estaba curando a ella y siempre me preocupaba por ella. Para mí era como mi bebé. Imagínate una niña de 5 años tratando de curar a su abuelita de 80 y pico, con llegar a poder trabajar con personas que yo pueda servir de algo, pueda servirles de ayuda, pueda cambiarles de alguna manera la vida, de una mano para ellos, sea en su salud, sea por un consejo, sea por educación, sea de alguna manera. O sea, eso para mí en mi corazón siempre ha sido satisfactorio ver que una persona pueda mejor o recuperarse de alguna enfermedad o ser que sea una compañía en algún momento muy difícil cuando están enfermos o algo por el estilo, ¿no? Y las dudas y la depresión, ahí es que en algún momento tienes que haber sentido. Uy, déjame decirte que fue muy difícil, muy difícil para mí. El tratar de dividirme como un pulpo, siempre decía yo tengo que ser un pulpo porque tenía que encargarme de la casa, de los niños, de la escuela, trabajar y encima con las obligaciones de la universidad y los trabajos y estudiar para exámenes constantes. Fue muy difícil para mí, muchas veces lloré demasiado, muchas veces caí en ansiedad, pero gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener un soporte en el momento de la etapa de mi universidad. Conocí una amistad muy importante para mí porque un par de amistades que fueron los que me empujaron para que no me rindiera. Esa persona me decía, tú puedes, tienes sueño, no importa, levántate, mañana hay un examen, estás llorando, cállate las lágrimas, no importa, mañana tienes que pasar ese examen. Y era como prácticamente una lloradita y ya, una Y no, lloradita. Te cuento que lo mío era una lloradita y ya. O sea, yo tenía que llorar, gritar, soltar para poder decir, ok, tengo que seguir. Porque wow, acá no se trata de que mañana te digo, ¿cómo te explico? El programa de enfermería es muy fuerte. Acá no es de que acá realmente te toca quemarte pestaña por pestaña para poder pasar las clases. wow, no había opción, no No había había opción. opción, tenía que ser prácticamente así, llorar, secarse las lágrimas y enfocarte. Y así te quedes de madrugada, tenías que hacerlo. Entonces llega el momento de tu graduación, lo lograste, wow. ¿Y qué fue ese momento para ti lleno de emociones? ¿Qué significó lograrlo? Y obtener ese diploma que te llama a caminar por ese altar después de tanto sacrificio, tantas lágrimas, tanto sufrimiento. Y ese momento para mí fue tan importante, fue para mí un logro tan grande el decir, logré terminar mis estudios, logré terminar lo que empecé, logré demostrarle y ser un ejemplo para mis hijos. Mamá pudo, Ujú, ya. Es un sentimiento, me imagino, muy bonito. mamá lo logró, mamá no se rindió. Y si mamá puede, ustedes pueden más que yo. Entonces, para mí fue un logro tan inmenso el poder llegar a poder obtener ese título en la mano y decir, you did it, lo lograste. Esas lágrimas, esas noches, esos problemas, no te rendiste, lo lograste. Entonces, para mí fue muy importante hacerlo, más que todo porque quiero dejarle ese legado para mis hijos, que sepan de que no hay obstáculo que se presente en el medio que no puedas tú sobrepasarlo si realmente lo quieres de corazón, si realmente te apasiona lo que estás haciendo
y lo haces de corazón y realmente lo anhelas con todo tu ser, es posible lograrlo si realmente Te enfocas. te enfocas y eres perseverante. Qué bonito escucharte hablar así, sinceramente, porque como te dije fuera de cámara, esas son cosas que motivan, me motivan a mí eh, también, ¿no? A seguir luchando por lo que uno quiere, por lo que uno le apasiona y sobre todo para mí, como tú, darle un buen ejemplo a mis hijas, que me imagino que es la mayoría de la intención de las personas que han inmigrado a este país o a la gente que vive aquí en este país en general, para los que estén mirando, ¿no? Dime entonces, ahora que tú ya estás inmersa en lo que es la salud, un centro médico. Me parece que tú estás trabajando ahorita como eh, una persona con pacientes en un primary care, ¿no? Como una oficina de Exacto, doctor. exacto. Ahora que ya estás en ese mundo, ¿cómo es un día típico para ti y cuál es lo más desafiante que te ocurre en tu día a día? Un día típico para mí es ver pacientes que tienen condiciones crónicas, como por ejemplo la diabetes, asma, ver esos pacientes, cómo llegan, Ujú. puedo ayudarlos a entender su enfermedad, diagnóstico, su condición crónica, que lo entiendan de dónde proviene, cómo trabaja, qué complicaciones pueden ellos tener si es que no hacemos algo, ¿no? La enfermedad no es lo que te mata, sino las complicaciones de la enfermedad. Pacientes que veo más que todo son pacientes latinos, entonces por nuestra cultura de por sí somos de comer muchos carbohidratos, con carbohidratos como el arroz, la papa, el pan. Entonces estamos acostumbrados a comer de una cierta manera. Sin embargo, educar a mi paciente de todo ese tipo de diferencias que podemos hacer o añadir como el ejercicio, el dormir bien, el impacto tan importante que es el ejercicio, ya empiezan a implementarlo en sus vidas, a poder obtener o alcanzar una meta, por ejemplo, el azúcar descontrolada y que tengan complicaciones. Ya. Entonces, mi satisfacción es ver a mi paciente regresar, por ejemplo, a los 2 meses a chequearse un A1C, que es la prueba que te indica cómo está tu manejo de azúcar cada 3 meses, porque si está muy crónico, o si está muy descontrolado, lo hago retornar como en 2 meses en vez de 3 y le chequeo. Entonces, veo el avance de mis pacientes, es la satisfacción de decir, lo está haciendo, estamos alcanzando la meta, estamos haciendo un cambio, estamos impactando en la vida de este paciente y está viéndose los logros. Y digamos, si tienes a una persona, un paciente que llegue, que sea 39 años y te diga que es prediabético, ¿qué es lo que tú haces o cómo manejas esa situación? Es de la misma manera. Si tú llegas, estás con un paciente que no está diagnosticado, más sin embargo está de camino a poder ser diagnosticado. Ujú. Entonces trato de educarlo de la misma manera que educo a un paciente ya diabético. Entonces no queremos llegar a ese punto, tenemos que hacer algo en el momento. Entonces empezamos a trabajar en lo que es la dieta, empezamos a trabajar desde ya con el ejercicio y todos los pasos que te comenté para poder alcanzar que no entre al rango de diabético. Wow, trabajando en lo que tú trabajas, yo me imagino que tú debes ver todo tipo de cosas, ¿verdad? Dime tú entonces, ¿cómo tú haces para mantenerte con esa calidez, con ese corazón y no volverte como muchos de esos doctores, de esas enfermeras que se ponen como que duros, ¿no? Que ya no sienten nada. Realmente yo pienso que es muy importante tener empatía. Empatía. Empatía, saber escuchar, saber que esas personas que vienen a verte o que vienen a un centro médico están viniendo porque le han hecho unos exámenes de mamografía y le van a dar una noticia que no sabemos si es muy buena. Están viniendo con problemas en casa pues, económicos, son de todo tipo. Son personas que vienen a pedir ayuda. Mm, Entonces, tienes que saber que esas personas quieren ser escuchadas. Ellos empiezan a abrir contigo, empiezas a poder ganarte la confianza, porque eso es lo más importante en este campo, agarrar esa confianza, ganarte la confianza de tu paciente para poder empezar a trabajar. Sinceramente, escucharte hablar de esta manera y ver este lado distinto
de Charlón, ¿no? Da bastante inspiración y espero que muchas personas, ni siquiera voy a decir mujeres, sino muchas personas se den cuenta cómo a veces las situaciones difíciles y que uno tiene que pasar para ser mejor nos hacen no solamente mejores escuchadores, llenos de empatía, también mejores personas en general. Como estábamos hablando, muchas personas sienten que quizás ya es tarde estudiar, ya es tarde para sacar un certificado, ya es tarde para comenzar de cero. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Nunca es tarde para estudiar. Los años van a pasar de una manera u otra. Ahorita podemos tener 50, 40, al día siguiente vamos a pasar a 45 y la vida va a pasar sí o sí. Vas a llegar a esos 45 sí o sí como sea. Y si hay algo que te apasiona, ve detrás de eso. Si realmente te apasiona, si realmente sientes el llamado en tu corazón de ponerte a estudiar una cosa que a ti te apasione, que tú sepas que vas a ser feliz, sigue tu corazón, sigue tu sexto sentido, porque igual los años van a pasar y nunca es tarde para aprender. Y tal vez lo veas muy lejano y digas, no, eso no es para mí, no, eso no va a funcionar, no, ya se me pasó el tren para poder estudiar. Si tuvieras la oportunidad de hablarle a la Charlo de 23 años, de 21 años, de 19 años, o a la Charlo, no retrocedamos tanto, a la Charlo de 35, 34 años, ¿qué le dirías? Lo lograste a pesar de los obstáculos, a pesar de todo, te esforzaste para alcanzar tu meta y puedes eso y mucho más. ¿Y qué consejo le dirías? Lo que te propones siempre lo lo has alcanzado. Sigue adelante, enfócate. Si pudieras darle un mensaje a muchas mujeres que tal vez como tú, como yo, en algún momento se sintieron perdidas, sin esperanza, Yo le diría a esas mujeres que miren el valor dentro de ellas. No permitan de que esos obstáculos eliminen o frustren sus sueños. ¿qué es el éxito para ti hoy como mujer y como madre en comparación como lo era 20 años atrás? El éxito para mí es ver a mis hijos felices y tener la posibilidad de tener un futuro distinto al mío. Siempre voy a decir eso porque para mí siempre el enfoque o siempre mi visión es ver a mis hijos seguir sus sueños o poder acompañarlos a seguir sus sueños. Distinta, qué distinta la versión del éxito que ahora como madres tenemos versus la versión de éxito que teníamos cuando teníamos 17, ¿no? Quizás yo conocí a alguien que le gustaba mucho los carros y todavía le gustan los carros y decía, cuando yo tenga tantos años, yo me voy a comprar no sé qué Camaro y no sé qué tanta cosa. La versión Y de este éxito, se me compró varios de esos carros que me encantan. No, esa cosa ya pasó a un segundo plan, claro. definitivamente. Para mí ahora es mi visión es ver a mis hijos pues alcanzar sus sueños y verlos estudiar y que disfruten sus estudios. Siempre le pido a Dios que mis hijos disfruten el ir a la escuela, porque es muy duro, o sea, tú nunca sabes qué va a pasar, tú nunca sabes si tus hijos van a querer estudiar, no van a querer estudiar. ¿Ves? Nadie somos perfectos. Siempre vamos a tener nuestros defectos como seres humanos o en ese transcurso de la vida vamos a caer muchas veces en cosas que no debemos de hacer. Tener a Dios de la mano te ayuda a ser un mejor ser humano y a tomar mejores decisiones. Charlo, para cerrar, ¿por qué no me das 5 pasos que la gente puede seguir para mantenerse libre en estos tiempos donde todo es procesado de la diabetes y quizás de la hipertensión? Bueno, primero que todo, tenemos que tratar de cambiar la forma en que pensamos. La forma en que pensamos que debemos de comer. Muchas personas tienen entendido de que si no hay arroz en mi plato, no es una comida. Entonces, es muy importante decir que pequeñas metas, pequeños pasos, grandes metas. Segundo, el ejercicio.
El ejercicio es algo de que aunque sea 15 minutitos, pero ese poco a poco va a hacer esos cambios y definitivamente va a impactar tanto físicamente como mentalmente. Y también, aparte de eso, el dormir bien. El dormir bien, sus 7 horas como mínimo, es muy importante para poder recuperar energías para empezar tu día al día siguiente. Charlotte, como muchos, nos recuerda algo realmente profundo, que la fortaleza no siempre viene del poder, no viene del dolor, tal vez, también viene de la superación y del amor, que podemos ser fuertes sin perder la ternura, sin perder la empatía, como dice ella, el tener gracia bajo presión es un arte que se aprende a través de las complicaciones de la vida, tal vez a través de lágrimas y sobre todo con fe. No necesitas tenerlo todo figurado para saber que si tienes una meta, vas a llegar hacia ella siempre y cuando te mantengas enfocado y firme y con pasión por lo que haces, como dice ella. Charlotte, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por darnos tu tiempo, por enfrentar tal vez los miedos que tenías para poder dar tu ejemplo, tu granito de arena y enseñarle a muchas personas que sí se puede. Muchísimas gracias, Charlotte. Gracias por estar en otro episodio con nosotros Entre Café Entre Amigos. Soy su host Esther Flores. Nos vemos la próxima.